¿Qué tipos de líneas existen? Existen 5 tipos de líneas. Acuérdate, tantos como dedos tiene una mano. La línea recta, la línea curva abierta, la línea curva cerrada, la línea poligonal abierta y la línea poligonal cerrada. ¿Qué diferencias hay entre una recta y un segmento? Una recta es una línea que no tiene ni principio ni fin. Es una línea que no sabemos dónde empieza, pero tampoco dónde termina. Llega hasta el infinito. Por el contrario, un segmento sí tiene un principio y también tiene un final. Este segmento comienza en el punto A y termina en el punto B. Las rectas pueden ser de varias formas. Encontramos una recta normal y corriente, pero cuando se le añade otra recta de esta forma decimos que son rectas paralelas. Son dos rectas que no se cruzan en ninguno de sus puntos. Si seguimos prolongando las rectas nunca se van a cortar, por eso decimos que son paralelas. La otra posibilidad es que se corten, así. Estas dos rectas se han cortado en el punto A. Cuando se cortan se les llaman rectas secantes. Rectas paralelas no se cortan, rectas secantes sí. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo es una forma que tiene dos lados y un vértice. Esto de aquí es un ángulo. El ángulo está formado por dos lados, un lado y otro lado, y por el vértice, que es la esquinita. El ángulo es por tanto la abertura que se crea entre los dos lados, esta zona de aquí. Fíjate, ahora te voy a poner dos rectas. ¿Recuerdas cómo se llamaban estas rectas? ¿Paralelas o secantes? Estas rectas eran secantes porque se cortan en un punto. Si observas en estas rectas de ellas podemos sacar 4 ángulos. Uno de aquí, otro de aquí, otro de aquí y otro más de aquí. Cada ángulo tiene dos lados y un vértice. ¿Qué tipos de ángulos hay? Si te fijas puede haber muchos tipos de ángulos, dependiendo de cómo estén posicionados sus lados. El ángulo más importante es el ángulo recto. Es este. Tiene forma de L. También puede ponerse del revés, de esta forma o de esta, pero siempre será recto. Después encontramos un ángulo mayor que el recto y otro ángulo que es menor. Fíjate, si yo muevo este lado hacia aquí, esto es un ángulo agudo. Es menor que el ángulo recto. ¿Ves que es más pequeño? Y si muevo hacia el otro lado, es un ángulo obtuso. Se escribe con B. ¿Ves que es más grande? Recuerda que el ángulo recto es el que tomamos como referencia, el más importante, el que tiene forma de L. El ángulo agudo es el más pequeño y el ángulo obtuso el más grande. ¿Qué son rectas perpendiculares? Hasta el momento hemos visto lo que son las rectas secantes y paralelas y lo que es un ángulo. Nos queda por aprender qué son rectas perpendiculares. Si yo tomo 4 ángulos rectos y los junto, puedes observar que tengo una cruz. Esta cruz está formada por dos rectas secantes porque se cortan entre sí en uno de sus puntos, pero también se les denomina rectas perpendiculares, porque cuando se cortan forman en todos sus lados 4 ángulos iguales, es decir, 4 ángulos rectos. Observa la diferencia con esta. Estas también son dos rectas secantes, pero no son perpendiculares. Si te fijas, obtenemos dos ángulos agudos aquí y dos ángulos obtusos aquí. Por tanto, ya no son 4 ángulos iguales y no son perpendiculares.